Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Yo soy el profesor Fernando Piñero González de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. En este video vamos a hablar sobre sucesiones. Comencemos. Bueno, definimos el concepto de una sucesión. Y este es sencillamente un listado infinito de números. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y sigue hasta el infinito. El enésimo término, el término que ocurre en la posición n, lo llamamos a sub n. Aquí en pantalla tenemos tres ejemplos de una sucesión. El primero, 2, 4, 8, 16, 32. Los tres puntos, la elipse, quiere decir que ese patrón continúa. Yo quiero que usted vea que en ir del 2 al 4 se multiplica por 2. En ir del 4 al 8 se multiplica por 2, etc. Así que los demás términos serían 64, 128, 256, etc. El quinto término, el término en la quinta posición, sería 32. ¿Bien? En esta sucesión tenemos 1 menos 1, 1 menos 1, pues el patrón seguiría. Sería 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Y en este caso, viendo que el 1 ocurre en las posiciones 1, 3, 5, 7, y que el negativo 1 ocurre en las posiciones pares 2, 4, 6, 8, pues aquí podemos decir que el décimo término sería, por ejemplo, negativo 1 y el término noveno sería 1. Bien. Y en este caso, 1, 4, 9, 16, 25, 36, pues también es otra sucesión. Sencillamente, un listado infinito de números. Las sucesiones que acabo de presentar son sucesiones bastante sencillas. ¿Por qué? Porque las mismas también se pueden representar con una fórmula. La primera sucesión son potencias consecutivas de 2. La segunda sucesión son potencias de negativo 1, que por eso van alternando. Y la sucesión tercera son los cuadrados de los enteros. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc. Sigue. Si la sucesión se puede expresar de una manera sencilla, pues también entonces podemos tener esa representación algebraica. Pues vamos a ver un ejemplo donde determinamos los primeros 5 términos de esta sucesión. Miren, esto es cuestión de reemplazar. El primer término sería 5 por 1 más 3, conocido como el 8. El segundo término sería 5 por 2 más 3, que es igual a 13. El tercer término es 5 por 3 más 3, conocido como el 18. El cuarto término, 5 por 4 más 3, que es 23. Y el quinto término, lo puse aquí, no me da espacio. El quinto término sería 5 por 5 más 3, igual a 28. Ahora escribo claramente cuáles son esos 5 términos iniciales. 8, 13, 18, 23, 28, etc. En el caso de esta sucesión, ¿verdad? Donde el enésimo término a sub n es negativo 1 a la n por n cuadrado sobre n más 1, la fórmula es un poquito más complicada, pero nada, ¿verdad?, que no podamos hacer. ¿Dónde está la n? Para el primer término te la reemplaza por 1. Bien, yo quiero resaltar
la n, y aquí resalto el 1. Bien, ahora es cuestión de llevar a cabo la aritmética. Esto sería negativo 1 sobre 2 o negativo 1/2. Para a sub 2 sería menos 1 al cuadrado por 2 al cuadrado sobre 2 más 1. Vean ahora el rol de la n a sub 2. Miren el 2 aquí, miren el 2 aquí y miren el 2 aquí. Así que esto sería, bueno, menos 1 al cuadrado es 1, así que esto es 4 tercios. Para el tercer término, de nuevo, esa 3 me quedó bien fea. Muy bien, menos 1 a la 3 por 3 al cuadrado sobre 3 más 1. Bien, resalto el rol de la n, 3, 3, 3, 3. O esto sería negativo 9 sobre 4. Como se podrán imaginar, el cuarto término y el quinto término, le aplicamos la misma receta. Bien, resalto de nuevo el índice, donde aparece según la fórmula en todos los casos, incluyendo estos dos. Así que usted reemplaza la n por lo que tenga que reemplazarlo, y ahora es cuestión de, ¿verdad?, computar. ¿Eh? Y ya, y así usted calculó los primeros 5 términos de esta sucesión. Bueno, definimos ciertas cualidades que las sucesiones pueden tener. Comenzamos por una sucesión creciente. Esto quiere decir que los términos no bajan. Por ejemplo, ¿verdad?, podemos tener 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Bien. Como cada término es mayor o igual al anterior, esta es una serie creciente, porque los términos no van a bajar. Si la desigualdad es estricta, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, ¿ven? En este caso, a diferencia del otro, ¿ven?, en el primer caso tenemos estos dos términos que son iguales, tenemos estos dos términos que son iguales, etc. Pues entonces la sucesión puede ser creciente. En el segundo caso, ¿bien?, los términos siempre son distintos y siempre van aumentando, y por eso se dice que esta serie es estrictamente creciente. De igual manera, una sucesión es decreciente si los términos van bajando, por decirlo de manera coloquial. Por ejemplo, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, etc. Note que los términos no pueden ser más grandes que el término anterior. Y se dice que la serie es estrictamente decreciente si el próximo término tiene que ser menor y no puede ser igual al anterior. Por ejemplo, 1, 1/2, 1/3, 1/4, etc. Es un ejemplo de una sucesión estrictamente decreciente. Una sucesión que sea creciente o estrictamente creciente o decreciente o estrictamente decreciente es una sucesión que se conoce como una sucesión monotónica. ¿Por qué? Pues porque, ¿verdad?, como que no tiene variedad, ¿verdad? Siempre va, sube, 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 o baja, 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 baja. Así que por eso se conocen como sucesiones monotónicas. Ahora, para una definición completamente opuesta a lo que sería una sucesión monotónica, tenemos que una sucesión es alternante
si el producto de dos números consecutivos es negativo. En realidad lo que quiero decir es que el signo de los términos va alternando. Por ejemplo, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Ves? Note que los términos van positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pues ese cambio en signos es lo que hace la sucesión alternante. ¿Ves? Como cualquier dos términos consecutivos tienen signos distintos, por eso es que entonces menciona aquí que el producto de dos términos consecutivos cualesquiera siempre va a ser negativo. Bien. Otra definición muy curiosa son las sucesiones recursivas. Una sucesión es recursiva si los términos de la sucesión se definen a partir de otros. Bien. En particular, los términos de la sucesión se definen en base de los términos anteriores. Y es muy importante si usted va a estar definiendo una sucesión a base de los términos anteriores, pues usted tiene que tener unos valores iniciales antes de comenzar. Por ejemplo, tenemos la sucesión que el iésimo término es igual al anterior más i, y que el primer término es 1. Así que esta sucesión sería 1. Entonces, notando que a sub 2 sería 1 más 2. El término sería, segundo término es 3. A sub 3 sería el término anterior más 3, que sería 6. El cuarto término es el término anterior más 4. Y usted sigue este patrón y esto sería una sucesión recursiva. Otro ejemplo de una sucesión recursiva es la siguiente. El iésimo término es la mitad del anterior y comenzamos con 1. Así que esto es 1, la mitad de 1 es un medio, la mitad de un medio es un cuarto, la mitad de un cuarto es un octavo, la mitad de un octavo es un 16avo, y sigue ese patrón. Bueno, pues esto es un ejemplo de una sucesión recursiva. La sucesión de Fibonacci es una sucesión bastante famosa y bastante popular. Es una sucesión recursiva que se define con dos términos anteriores. ¿Ven? Está diciendo que el término en la posición n es la suma de las dos posiciones anteriores y que empezamos con los términos 1 y 1. Así que la sucesión se vería 1 y 1, que son los términos iniciales. Después 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, 5 más 8 13, 8 más 13 21, y entonces usted sigue ese patrón. Bueno, ahora les voy a hablar de dos sucesiones recursivas que tienen un patrón bien sencillo y esto nos hace fácil estudiarlas. Comenzamos con una sucesión aritmética. Con una sucesión aritmética se define añadiendo o sustrayendo una misma cantidad al término anterior. Así que usted necesita dos cosas, el valor inicial y la diferencia común. Vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué tal si el valor inicial sería 3 y la diferencia común sería 5? ¿Ven? Pues la sucesión aritmética sería 3, sumamos 5, que es 8, sumamos 5, que es 13, más 5, 18, más 5, 23, etc. ¿Bien? Y ven cómo la sucesión tiene esta definición tan sencilla, es bien fácil de estudiarse y conocerse. Como la sucesión aritmética se define de esta manera tan sencilla, ya automáticamente tenemos una fórmula para el término número n y también tenemos la relación recursiva que la define. Bien.
Consideremos la secuencia o la sucesión aritmética 2, 5, 8, 11, 4, 17, 20, etc. Muy bien. Podemos apreciar que el término inicial, que se denota A o A sub 1, ¿verdad? Es 2, porque la sucesión comienza en 2. Y noten que cada vez que vamos al próximo término, muy bien, añadimos 3. Así que la diferencia común es 3. ¿Okay? Entonces, si nos preguntamos, por ejemplo, cuánto es A sub 7, tenemos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí podemos ver que el séptimo término sería 20. Si queremos hallar el décimo, bueno, este no es tan difícil. Oye, 1, 2, 3, 4, 5, 6 séptimos. Entonces el octavo es 23, el noveno es 26 y el décimo sería 29. Bien. Y si ahora el profesor dice, ay Dios mío, ¿ustedes saben qué? Como la secuencia aritmética es tan chévere, si yo les pido el término número 100, bien, pues necesitamos la diferencia común y necesitamos el término inicial. Pues en este caso aplicamos la fórmula. ¿Bien? ¿Y qué dice la fórmula? Que el término número 100, usted va a tomar el término inicial y va a añadir 100 veces menos 1 por la diferencia común. Así que esto sería 2 por 99, disculpen, 2 más 99 por 3, o 2 más 297, conocido entre amigos como sencillamente el 299. Una sucesión geométrica es una sucesión que ahora, en vez de sumar o restar, vamos a multiplicar o dividir por la misma cantidad al término anterior. De igual manera, ¿verdad? El valor inicial o el término inicial es A. Noten que esto es el término A sub 1. Y la razón común, ese múltiplo común es R. Por ejemplo, si tomo A igual a 10 y tomo R igual a 0.1, la sucesión geométrica sería, empezamos con el 10, entonces 10 por 0.1, esto es 1, muy bien, y ahora 1 por punto 1 es 0.1, multiplicamos entonces el próximo término, que es 0.1 por 0.1, ahora tenemos dos lugares decimales, y después serían 3, etc. Así que la sucesión geométrica es tan fácil de conocer como la sucesión aritmética. Al igual que la sucesión aritmética, una sucesión geométrica tiene una manera bien fácil para expresar su enésimo término. ¿O bien? El término n, usted va a tomar el término inicial y lo va a multiplicar por la razón común elevado a la n-1. Y tenemos la relación recursiva que el término número n es igual al anterior multiplicado por r. Lo bueno de una sucesión geométrica es, como solo necesita dos cosas para definirla, es bien fácil determinar cuáles son esos parámetros. ¿Bien? Por ejemplo, para determinar cuál es el término inicial y la razón común de la siguiente sucesión geométrica, miren el primero aquí, ya está, el primero. El primer término es 2 novenos. Note que este también, como el primer término, se denota por A sub 1. Y ahora lo que usted tiene que ver, muy bien, como es una sucesión geométrica, lo que usted tiene que ver es lo siguiente. El segundo término es igual a la razón común por el primer término. Usted conoce el segundo término.
no conocemos la razón común, pero sí conocemos el primer término. Ahora es cuestión de resolver esta ecuación. Déjenme hacer el espacio por aquí. Ahora es cuestión de resolver 2 tercios igual a R por 2 novenos. Que si usted multiplica por 9 en ambos lados, aquí obtendría, multiplicando por 9 aquí, aquí cancelan los 2 9 y nos queda 2R, aquí cancela el 9 con el 3 y nos queda 6, y al dividir por 3 en ambos lados obtenemos que la razón común es 3. De aquí a aquí también es fácil de ver. Para ir del 2 al 6 hay que multiplicar por 3, del 6 al 18 también hay que multiplicar por 3. Sencillo. En este video hemos presentado el concepto de una sucesión. Una sucesión sencillamente es un listado infinito de números. El primero, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto, etc. ¿Bien? Vimos que las sucesiones se pueden definir explícitamente, donde la persona escribe suficientes términos para inferir el patrón. También se pueden definir mediante una fórmula, donde usted sabe el enésimo término es tal y es cuestión de entonces reemplazar el índice por la posición particular que usted está buscando. Y vimos sucesiones definidas recursivamente. Estos son sucesiones donde un término se define en los términos anteriores. Con el concepto de sucesión recursiva definimos 2 clases de sucesiones recursivas muy importantes, la sucesión aritmética y la sucesión geométrica, las cuales se definen por la suma o multiplicación de la misma cantidad para ir de un término al próximo. Esto hace que las sucesiones tengan una fórmula bien sencilla para determinar cuál es el término número n. Bien, bueno, preparar este contenido ha sido de mucho placer para mí. Espero que también les sea de provecho para ustedes y me encantaría poder compartir en una próxima ocasión.